tardes, bienvenidos los participantes de esta cátedra de Derecho Ambiental Internacional. En la clase anterior comenzamos algunas de las características del derecho ambiental internacional, sobre todo considerando que el derecho ambiental internacional es derecho internacional. Está regulado por ciertos aspectos comunes al derecho internacional, como serían el, el no tener un ordenamiento jurídico central que regule esta materia. Se construye de acuerdo con tratados, convenios, acuerdos, protocolos y otros nombres que se le dan a los instrumentos jurídicos internacionales suscritos entre dos o más estados. Eso por una parte. Por otra parte, y no menos importante, aparte de que no existe un ordenamiento jurídico central, tampoco hay, obviamente, una posibilidad de mantener una coercibilidad de las decisiones, como sabemos en el derecho internacional. Hay tribunales internacionales, pero no hay un ordenamiento jurídico que me obligue a mí, como por ejemplo, si suscribo una letra de cambio, a pagarla y que me puedan ejecutarme de mi patrimonio. No hay quien haga valer eso. Si hay, por ejemplo, circunstancias similares a violaciones del derecho ambiental internacional que generen daños ambientales, también surge una responsabilidad patrimonial, una responsabilidad civil de los estados y de las personas, pero por lo menos en los parámetros internacionales, en medios internacionales, acudiendo a relaciones jurisdiccionales internacionales, no hay una forma de hacerlo valer. Entonces, debemos recordar entonces que el derecho ambiental internacional principalmente es derecho, derecho internacional y está sometido a todas las limitaciones que corresponden al derecho internacional ambiental. Ok. Que también quería hacer referencia a algo muy, muy, muy importante, que son los principios, ¿sí? Los principios del derecho ambiental internacional. ¿Cuáles eran? El principio de precaución. ¿Qué ordena el principio de precaución? Que para juzgar la posibilidad y las acciones que se pudieran tomar, las decisiones que se pudieran tomar respecto de un eventual daño al patrimonio o al acervo ambiental, se debe tomar el principio de precaución. ¿Qué es precaución? Si yo, en el estado actual de la ciencia y de la técnica, no puedo tener certeza de que de repente un tipo de emisión hacia la atmósfera o un tipo de emisión hacia el agua o hacia la tierra, si yo no tengo certeza de que esa emisión pudiera generar eventualmente daños, vulneraciones, disminuciones de la integridad de ese patrimonio ambiental, si yo no tengo certeza, ¿cómo debo proceder? Debo igualmente, ante la duda, tender a precaver, a la precaución del daño. Entonces, si yo voy a tomar una decisión, si tengo dudas respecto de si pudiera o no de generarse una circunstancia eventualmente negativa, yo utilizando el principio de precaución, debo, ante todo, proteger al ambiente, proteger los derechos ambientales, los derechos de las personas, también al disfrute de ese ambiente sano, debo protegerlos y tomar las decisiones respectivas. Entonces, primero que todo, principio de precaución. Como ante la duda, hay que favorecer al ambiente, lo pudiéramos interpretar de esa forma, aun cuando no haya una certeza científica absoluta sobre el daño que se puede causar. Supongamos que estamos en otra rama del derecho y vamos a aplicar el juez para juzgar los elementos probatorios que se le ponen de frente, va a juzgar y utiliza las reglas de la sana crítica, difundidas por Eduardo J. Couture en su famoso librito, precisamente las reglas de la sana crítica.
Entonces, una de las reglas de la sana crítica obedece a utilizar las máximas de experiencia, las reglas de la lógica y el conocimiento científico. Utilizando todo eso, pero si no tenemos un conocimiento científico cierto, pudieron decir, bueno, hay duda y de repente ante la duda yo voy a paralizar. Supongamos que se pudiera hacer, voy a paralizar o tender a la paralización de una producción elevada de una empresa que tiene elevados costos, ha hecho inversiones fuertes. Entonces, en ese caso me diría, bueno, ante la duda, pues sería usado, sobre todo si no tenemos un basamento científico exacto y correcto. Pero en este caso del derecho ambiental internacional y el derecho ambiental en general, va a imperar el principio de la precaución. Si tenemos duda, ¿qué va a operar? La protección del medio ambiente. Principio de prevención. ¿Por qué principio de prevención? Muy parecido al principio de precaución, pero la idea es que la acción del derecho ambiental internacional debe dirigirse de manera exacta, prudente y directa a lograr que no se produzcan los daños ambientales. Es decir, el norte, más que aplicar el derecho, encontrar responsabilidades, determinar responsabilidades civiles, encontrar responsabilidades penales, etcétera, etcétera, mandar a detener obras, mandar a paralizar, a buscar el cumplimiento de esas responsabilidades. Más que todo, lo que se busca es prevenir que se produzcan esas vulneraciones de los bienes jurídicos ambientales. Ese es uno el norte del principio de prevención. Hay un principio que a mí me parece muy llamativo, que se llama el principio de responsabilidad común, pero diferencial. Eso tenemos que decirlo respecto de los sujetos de derecho ambiental internacional, que serían los estados. ¿Por qué común y diferencial? Porque se dice que todos los estados tienen responsabilidad de mantener la integridad del ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente es un sistema. No puedo decir yo, bueno, estoy deteriorando las aguas del Ecuador, o el aire del Ecuador, o de Venezuela, o de Colombia. Pero es que cuando yo deterioro el aire o el agua de un país, y necesariamente voy a generar alteraciones medioambientales o ambientales en todo el orbe por constituirse un sistema, el ambiente. Entonces existe una responsabilidad común, pero dice una responsabilidad común, pero diferenciada. ¿Diferenciada por qué? Porque los países tienen dijéramos, diversos niveles de desarrollo económico, diversos niveles de desarrollo industrial y de desarrollo tecnológico, tienen también distintas cantidades de necesidades, por decir, de consumo eléctrico, de consumo de agua, de utilización de los recursos naturales renovables, tienen diversas características que van a estar más acentuadas en los países con mayor predominio económico. Entonces se busca decir que según las capacidades y los recursos de cada país, va a haber una responsabilidad, sí, una responsabilidad para el sostenimiento del medio ambiente es diferenciar. Esto pudiera pensarse, y tal vez no un poco no de forma descaminada, pudiera pensarse que se incurren determinados errores que se relacionan de manera directa con, digamos, una visión, pongamos, un tanto izquierdosa del asunto. Es decir, es como muy práctico también pensar que los países industrializados son los que más contaminan y los países industrializados son también los que más responsabilidad tienen en el sostenimiento del ambiente. Pero también debemos evitar toda visión romántica de esta materia. Porque una visión romántica conlleva a decir que, bueno, de repente unos países que
tienen mayoría de población étnica originaria, que se guían por modos de producción más antiguos, pues no estarían degradando el ambiente. Hay que analizar con certeza, con cuidado, los tipos de prácticas, porque si vamos a ver, revisemos las prácticas ancestrales y tradicionales de nuestros países latinoamericanos, conllevan a la quema de grandes extensiones de tierra como forma de preparación para el cultivo de la tierra, y eso es devastador. Entonces, no porque se centre una práctica en culturas o costumbres ancestrales o muy antiguas, ya no tan ancestrales, pero digamos que se vengan tomando desde hace unos 50, unos 60, 70 años, no, eso no conlleva a que no se trate de una actividad que degrada el ambiente. No podemos caer en esa romantización, por decirlo así, del, de las prácticas, de las prácticas productivas. Ok, bueno, entonces esa responsabilidad común, pero diferenciada, que es objeto de profundas críticas y de muchos estudios, tiene muchas connotaciones que pudieran ser utilizadas incluso como una materia de estudio relevante, de estudio dentro del punto de vista de los desarrollos que estamos haciendo en este doctorado. Dígame, Pablo, veo que levantó la mano. Ya, profe, doctor David, sí, para ir comentando junto contigo un poquito, Claro. por ejemplo, acá vale la pena mencionar sobre los dos primeros principios que fueron explicados en la tarde de hoy por parte de usted, el principio de precaución y el principio de prevención, que por supuesto, todo depende de la certeza científica, del impacto que genera ante la salud, el ambiente, la naturaleza, todo lo demás, o el no tenerlo. Pero lo que quería complementar allí era en el tema de la precaución. Ha sido muy importante para nosotros acá, desde el punto de vista de la responsabilidad y desde el punto de vista de las actividades, por cuánto se invierte la carga de la prueba. Fíjese que eso para nosotros fue muy importante. ¿Por qué? Porque hasta que, por ejemplo, en el tema farmacéutico de alimentos, sale un fármaco, sale un alimento genéticamente modificado, hasta tanto no se compruebe con certeza que no le va a generar ningún daño a la salud o no le va a generar un daño ambiental, porque la salud finalmente es uno de los fines últimos del ambiente, ese objeto, ese fármaco, ese alimento queda fuera, en cautiverio, llamemos, doctor, no puede salir al mercado y ahí está la precaución, porque se prohíbe, por ejemplo, su distribución, su venta, hasta tanto, y por eso se invierte la carga de la prueba, la empresa farmacéutica o la productora de alimentos demuestre que ya no va a producir esos efectos tanto a la salud como al ambiente. Entonces, los fiscales, por ejemplo, aquí en materia penal y en materia ambiental, aquí en el Ecuador, se sustentan en ese principio de precaución sobre la base de la inversión de la carga de la prueba. Eso es algo que quería comentar porque recuerdo que para nosotros en la Fiscalía, allá en el Ministerio Público de Venezuela, se atendía a los dos criterios, prevención y precaución, pero nunca este tema de la inversión de la carga de la prueba lo había visto y quería pues sumarle un poco para que compartamos un poco en ese tema. Solo eso, doctor. Ok, sí, Pablo, tiene usted completa razón en cuanto a la relevancia de ese principio, por cuanto obviamente se deriva del principio de precaución, el de la inversión de la carga de la prueba, que es uno de los aspectos, digamos, constitucionales más relevantes del derecho ecuatoriano, que el derecho, la constitución del Ecuador está llena de menciones al ambiente, pero ese principio de inversión de la carga de la prueba es muy relevante y también muy práctico porque genera esa facilidad para proteger, en todo caso, el ambiente y, como usted dice, la salud, porque hay que estar claros en algo. Aunque por lo menos, aunque el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce unos principios, unos derechos de la naturaleza por sí misma, haciendo la ficción jurídica de que es un ente, una persona jurídica que tiene derechos, ¿sí? Y retrotrayéndonos a aquella teoría de Gaia, de James Lovelock, que es una metáfora, él lo aclara así, que es una metáfora. A pesar de eso, siempre tenemos que tener, desde el punto de vista jurídico, la visión antropocéntrica del ambiente. Es decir,
que la protección del ambiente va a estar destinada a estar por sí misma, pero también para garantizar un hábitat adecuado, sano y saludable para todos los seres humanos. Entonces, ese principio es fundamental y también debemos destacar, ya que usted lo ha traído a colación, el principio de responsabilidad civil objetiva, establecido también en la Constitución del Ecuador y establecido como uno de los parámetros uno de los parámetros de la responsabilidad civil. Es decir, que este tipo de responsabilidad civil va a conllevar a la anulación de toda consideración de elementos de culpa o dolo. Si lo tomamos un daño y una acción de una persona, del Estado, de alguien, y encontramos la relación de causalidad entre ambas, aún estando dentro de algunos principios y parámetros internacionales, si se genera ese daño, existe la acción y existe el nexo de causalidad, es completamente válido y normal que surja la responsabilidad civil. Y en el plano internacional, pues claro, es más difícil hacerla valer, pero pues se avanza hacia un reconocimiento de la misma. Entonces sí es muy importante la observación que usted me ha hecho. Por aquí yo tenía algo en cuanto aquí al principio de precaución, había algo aquí. Dice que alguna jurisprudencia habla del caso de la moratoria sobre la siembra de maíz transgénico en México. La Corte Suprema de Claro, Justicia de la Nación estableció una moratoria como medida preventiva ante los posibles riesgos ambientales y a la biodiversidad que puedan derivarse de la siembra de maíz transgénico. Sin tenerse prueba absoluta, concreta, de que esa siembra de maíz transgénico va a generar alteraciones en el ambiente, se produce una moratoria o un impedimento temporal de que se realice ese tipo de siembra. correcto. Aplicando, entonces, como usted dijo, principio de precaución y la inversión de la carga de la plaga. Y doctor, también ahí, qué bueno, estamos ahí en sintonía, me encanta cada vez que hablamos de esto. Fíjese que en eso de la responsabilidad objetiva que usted estaba planteando, es una de las pocas excepciones que aquí en el ordenamiento jurídico interno y a lo largo de otros, ese tema de la responsabilidad genera tanto administrativa como judicialmente elementos muy importantes, pero también son un poquito peligrosos, siendo un poquito críticos. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí nosotros en otros ordenamientos, quien afirma tiene que probar. Ok, siempre ha sido nuestra máxima. Yo afirmo que ahorita pasa tal cosa, yo tengo que probarlo en el proceso o en el procedimiento administrativo. Y resulta que aquí en toda la materia ambiental, cuando se produce el daño, por ejemplo, la carga de la prueba se invierte y le corresponde por esa responsabilidad objetiva a quien se supone se señala que cometió el daño. Tal empresa hizo una construcción nueva, una urbanización y lamentablemente no, su estudio de impacto ambiental no era el correcto y genera un daño a un cuerpo de agua, por ejemplo. Y el Ministerio del Ambiente le abre un procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo al Código Orgánico del Ambiente, no, ya no estoy hablando en términos judicial, sino administrativo, y lo raro, lo que se nos complicaba a nosotros cuando llegábamos aquí hace 6 años y empezábamos a ver esto, es que no era el director del procedimiento ni los fiscales en materia judicial quienes tienen que demostrarlo. Ahora, quien tiene que demostrar es una de las pocas excepciones a la presunción de inocencia del debido proceso, es la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental. Entonces, eso para nosotros también resultó un poco extraño porque empezaron también a hacer procedimientos administrativos y, digamos, de manera olímpica, como decimos nosotros allá en el Táchira, en San Cristóbal, y nos parecía raro, porque entonces, claro, era muy fácil para la administración pública decir, no, Pablo Mendoza y David hicieron tal cosa, ahora defiéndanse. Pero era un poco extraño, ¿no? Pero todo por el principio de indubio pro natura, por los principios de que la naturaleza siempre tiene que estar por el interés colectivo sobre los intereses nuestros. Entonces, te comentaba eso sobre el punto que estabas diciendo y de allí surgió lo de la imprescriptibilidad para perseguir delitos provenientes contra el ambiente. También ya son imprescriptibles y una de las materias que están en la Constitución, porque antes, en la del 98 y las anteriores, incluso se hablaba que luego de 5 años prescribían la acción para perseguir delitos contra el ambiente. Actualmente, gracias a Dios, ya no.
Ese era un comentario para seguir ahí en la Claro, conversación. claro. Sin embargo, yo he notado en Ecuador digamos, referencia tanto de los alumnos como de estudios que uno realiza, por lo menos, aunque hay una gran protección ambiental, yo he visto, por lo menos en aquellos proyectos que están en la zona, en esas zonas de Amazónica, amazónica. amazónica, yo ahí sí Ajá. veo como un poco amplios los criterios, yo no sé, las comunidades indígenas pues reclaman y muchas veces con justedad, y ahí sí es como que la justicia administrativa y la justicia jurisdiccional es como muy lenta y como muy torpe. Yo no entiendo esa Sí, circunstancia. así en un minutito. Por ejemplo, a nivel constitucional existe una figura que se llama la consulta previa y obligatoria a los pueblos. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, vamos a la Amazonía y entonces allá esos pueblos quicho-amazónicos llegan las transnacionales, Chevron, llega todo a hacer exploración y explotación de recursos tanto mineros como hidrocarburos. Y se inventa, porque lamentablemente el tema de la corrupción invade, simulan una supuesta consulta de que sí estuvimos con las autoridades indígenas, sin asamblea ni nada, sino simplemente porque les convence, les suben al carro, van a un sitio, se toman una foto, dicen que le consultaron, que aprobaron, y resulta que era totalmente incierto. Caso Aguinda versus Chevron, que es uno de los más leídos, uno de los casos más leídos acá del Ecuador. Y fue tan terrible, doctor, que 4 hectáreas de petróleo fueron derramados en los cuerpos de agua amazónicos ecuatorianos y de Ecuador demanda, lo que usted está diciendo. Y el hecho es que luego de tantos años, casi que le toca más bien al Ecuador pagarle a Chevron, o sea, un tema terrible porque la contratación internacional que se hizo allí de letra chiquitita que nadie leía, no tenía consideraciones de jurisdicción, no tenía tema de responsabilidad integral, que es otra de las cosas de los elementos importantes, y tiene usted mucha razón. Si bien es cierto, se jarta de hablar de garantismo y de ser pionero en el constitucionalismo ambiental, igual que Bolivia, lamentablemente los casos concretos no van de la mano con lo que está en el ordenamiento. Entonces, una cosa es lo que está en la norma y otra cosa es lo que vemos en la práctica. Correcto. Yo vi un trabajo de tesis, creo que de maestría, sobre el proyecto Cóndor Mirador, creo que era. Eh, Sí, sí. Bueno, eso ni se ha resuelto, una acción de protección que se supone que debe ser resuelta de manera presta y lleva, por, digamos, 8 o 10 años pendiente, es una cosa incomprensible, Sí, incomprensible. incluso, doctor David, allí nos atrevimos ahorita, porque paralelamente estoy haciendo otra maestría de Derecho Procesal acá, y mi profesor preguntaba, ¿no? Cuando me escuchó el acento, primero me preguntó que si era colombiano, ese problema que tenemos los tachirenses que nos dicen colombiano en todo lado. Entonces yo le digo, no, soy venezolano, y me dice, me pregunta, y yo le doy la misma consideración. Le digo, doctor, pero es que el problema no está en el ordenamiento, no está en esto, sino que, por ejemplo, los trabajos, en este trabajo de grado, nosotros le decíamos que había una cierta contradicción. ¿Por qué? Porque en Venezuela sí teníamos desde el 2007 la Jurisdicción Especial Agraria, Alimentaria y Ambiental. Fue Ujú. la primera jurisdicción desde el principio de especialidad. Y aquí lo que mata al principio de especialidad, y es mi criterio, y se lo he dicho a todos mis compañeros cuando hablo con la doctora Soledad, con todos los compañeros del IESI, es que lamentablemente aquí hay una concentración, por eso hay un control concentrado de constitucionalidad y la Corte pues no se da abasto. Entonces, si hay un tema ambiental, fíjate que aquí donde yo vivo hay uno muy, lo podemos leer, que es el del bosque protector Los Cedros, aquí en la provincia de Imbabura, y los hechos ocurrieron y luego de 3 años se genera la audiencia y luego de 4 años se produce la decisión de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte no tiene tiempo para solucionar todo. Entonces, todo aquello bonito de principios, de normativas, de aquella visión romántica que tú decías hace minutos, termina reducido a decisiones que ya no se corresponden con los hechos por el tiempo y por el espacio. Entonces, ese tema de que no, por principio de especialidad, no tengan una jurisdicción especial, sino que todo lo resuelve la Corte Constitucional, no del todo es positivo. Correcto. Claro, tienes usted razón. Ahora tocando un tema también relevante dentro del derecho ambiental internacional, quisiera hacer referencia a algo que ocurrió el 28 de julio de 2022
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la existencia del derecho humano a un medio ambiente saludable. Lo califica como medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Tres elementos muy relevantes. Pero ¿qué ocurre? No todo lo que ocurre en el derecho ambiental internacional, esto es un avance hasta ahora, porque si bien, primero que todo, llegamos a la idea, no es necesario para que se reconozcan los derechos humanos que exista una declaración que declare su existencia, ¿verdad? Sin embargo, pues hay una declaración que determinó su existencia. Pero digamos, el instrumento jurídico que reconoce este derecho no es vinculante primero para todos los miembros, para todos los países de la ONU, ¿sí? También eh, es más que todo un compromiso para impulsar que ese derecho con esas características sea reconocido en las constituciones nacionales y en los tratados regionales específicos. Es como una declaración de principios, como casi todo en materia de derecho ambiental internacional. También es un llamado a los estados a establecer esas leyes, a establecer esas bases constitucionales, desarrollo legales y cumplirlos. Es otro llamado a eso. De acuerdo con la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dice, esta resolución transmite el mensaje de que nadie puede quitarnos la naturaleza, ni el aire limpio, ni el agua limpia, ni privarnos de un clima estable, al menos no sin luchar por él. Esta declaración final sí dice como, bueno, esto no es precisamente muy jurídico que se trata, o sea, que para dañarnos el medio ambiente pues tendrá que luchar. Es un avance, es un reconocimiento muy tímido de un derecho humano, pero pues ese es el estado actual de la existencia del derecho, del desarrollo del derecho internacional ambiental. Y ahí entramos en un aspecto concreto y muy importante, que son de los instrumentos internacionales de soft law y hard law. Eso es fundamental que hagamos referencia. Entonces, el cuerpo normativo internacional está constituido fundamentalmente por instrumentos de soft law, derecho blando, y hard law, de derecho duro. ¿Por qué el soft law o de ley ferenda, o digamos derecho blando, tiene su relevancia, tiene su importancia, tiene una trascendencia dentro del mundo jurídico internacional? Entendamos que el soft law es eso, casi como lo que yo acabo de decir del derecho humano a un medio ambiente saludable, es un compromiso. Entonces, primero, a través de instrumentos jurídicos internacionales que se distinguen por no tener por sí mismos fuerza jurídica vinculante, sino se trata de organismos, instrumentos jurídicos que carecen de obligatoriedad, que son una manifestación de principios, una manifestación de una visión hacia la cual podemos dirigirnos, gran parte de la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible son instrumentos jurídicos solo que prevén una visión que tenemos hacia el año 2030 de cómo vamos a llegar, cómo vamos a lograr constituir nuestra sociedad sustentable, más justa, más igualitaria y todo eso, dentro de la cual, sin yo ser, como decir, una persona experto en estudios prospectivos, gran parte de ello, de lo que se plantea ahí, no se va a lograr porque pues, no se ha avanzado demasiado. Entonces, debo decir, en la práctica internacional, estos instrumentos jurídicos, estos soft law, se conocen hoy en día más que como tratados, instrumentos, se conocen como lineamientos, resoluciones, declaraciones, principios, programas, estrategias, cartas, códigos de conducta, acta final de alguna conferencia, informes de grupos de expertos, grupos de trabajo, minutas, reuniones, memoranda de entendimiento, memoranda de intención, modo vivendi, entre otros. Esos son los nombres que normalmente se le dan a esos instrumentos jurídicos soft law que no son necesariamente vinculantes por sí mismos. A veces también existen
instrumentos soft law o normativas soft law dentro de instrumentos jurídicos suscritos en el campo internacional que sí son vinculantes. Entonces, hay algunos instrumentos jurídicos, algunos tratados internacionales que contienen en sí una mixtura de normativas, es decir, contienen normativa que es vinculante, normativa que vincula y obliga a los estados y normativa que implica solamente el establecimiento de compromisos para reconocer, sobre todo dentro de su derecho interno, este tipo de disposiciones. También se consideran solo normas que están en proceso de gestación, porque debemos recordar que en los instrumentos jurídicos internacionales no ocurre como unas leyes que uno de repente, alterando incluso los procedimientos o siendo muy breve, puede en 3, 4, 5, 10, 15 días discutirlas, aprobarlas y hacerlas plenamente vigentes. Muchas veces los instrumentos jurídicos internacionales son sometidos a modificaciones, a cambios, a consensos, a establecimiento de acuerdos y puede tomar meses, años y décadas el logro de estos instrumentos jurídicos internacionales, como ha sido pues, en los casos, por ejemplo, vemos en materia de derecho internacional privado, es muy largo, muy largo y el proceso de aprobación de estos instrumentos y obviamente también se aprueban con reserva. Entonces, cuando los instrumentos jurídicos internacionales están en proceso de construcción, ya se ha llegado a determinados conceptos en algunas materias, no se ha aprobado del todo, se puede considerar incluso ellos y ser citados como instrumentos jurídicos internacionales válidos dentro de la concepción del soft law. No sé si quiere comentar algo, Pablo, que ya no nos queda mucho tiempo. Sí, doctor, muchas gracias por la palabra. Por supuesto, incluso estaba realizando el deber número 2 que nos envió y trata sobre estos temas. Entonces me permitió abordar un poco y por supuesto concluíamos que entonces estas normas soft law, aunque no todas son de carácter vinculante, pues constituyen actualmente una de las fuentes más importantes del derecho internacional ambiental. O sea, ha sido sumado incluso como un tipo de fuente, no aquella fuente clásica que siempre conocemos, los tratados internacionales, la doctrina internacional, pero sí estas normas of law, pues sí se toman en consideración, sobre todo, me llamó la atención, doctor David, el tema de que facilitan a veces la aplicación de otras fuentes que son formales. Entonces tenemos un tratado internacional que está un poco complicado entre dos, tres y estados y no sabemos qué hacer y aparecen estas normativas of law y solucionan porque nos dan ese criterio digamos, interpretativo, de aplicación mucho más práctica, siempre tomando en cuenta el principio de favorabilidad de la naturaleza. Entonces, era ese comentario, me pareció que era muy importante ese tema. Por ejemplo, el tema del informe de Manhattan, cuando los derechos de los animales, una sola salud, y empezamos a relacionar que la salud no era humana solamente, sino que la salud era de todos. Entonces, el planeta sano, todos los agentes bióticos animales, por aquel tema de la transferencia de enfermedades de los animales a los humanos, y eso derivó de una norma Soulov. Entonces, eso me pareció interesante. Solo eso, doctor. Sí, claro, eso es muy interesante. Y también uno dice, bueno, pero son instrumentos jurídicos que al final no tienen una validez, de repente puede decir no tienen un valor intrínseco, pero sí lo tienen. ¿Por qué? Por lo menos se ha señalado por parte de los tratadistas que en la suscripción de instrumentos jurídicos solo ha permitido determinar cuáles son los principios básicos, fundamentales, respecto de los cuales los estados tienen una mayor tendencia a comprometerse. Comprometerse sin comprometerse del todo, pero sí existe una tendencia en ciertas materias en las cuales se puede decir, bueno, estas materias son más negociables. Si vamos a establecer instrumentos jurídicos hard law, después estas materias desarrolladas fundamentalmente a través de los instrumentos jurídicos son las que se desarrollan con mayor asiduidad, con mayor facilidad, son las mismas que deben ser abordadas en un primer término por estos instrumentos de derecho duro, de hard law. Eso se dice que es muy relevante. También dice, se orienta que como son aceptados estos con mayor facilidad, también pueden ser identificadas estas materias y estas tendencias como las tendencias de comportamiento real de los estados respecto del tema ambiental. Es decir, uno quisiera prohibir
todo tipo de explotación que devaste el ambiente, todo tipo de explotación nuclear por los riesgos que genera, etcétera, etcétera, la explotación de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, pero también hay que reconocer una necesidad, hay que reconocer una tendencia del ser humano, y por allí algún tratadista lo dijo, hay que entenderla sin razón, la prácticamente, pudiéramos, estupidez humana, ¿sí? Al abordar procesos productivos de una forma obviamente no sostenible y que de repente va a dar al traste con la forma que tenemos de vivir muy pronto. Bueno, pues hay que entenderlo, ¿sí? Hay que entender eso, pero también hay que entender que tenemos que avanzar hacia la regulación de estas conductas, y lo más lógico es tomar los puntos más sencillos, los puntos centrales básicos, pero respecto a los cuales puede haber mayor capacidad de negociación y trabajarlo, entonces, por medio de instrumentos jurídicos soft law. Entonces, ahora, ya casi nos quedan como 5 minutos. Aquí, pues, nos fue secar la luz y nos queda poco tiempo. Ya el personal de la organización ya se va a retirar y porque se termina su jornada laboral, ver también el otro, un poco, conversemos un poquito y lo terminamos después, sobre los instrumentos jurídicos HARLOW. Entonces, ¿qué son aquellos que sí son vinculantes para los estados que los suscriben y vinculantes y con la reserva del caso? Y en estos casos, Pablo, y es muy importante que lo tomemos en cuenta, no debemos olvidar que nosotros solamente hablamos en derecho internacional como los actores, los sujetos de derecho internacional, los estados. Y la gran parte la gran mayoría de las veces, los que generan mayor devastación del ambiente no son los estados, sino son las compañías nacionales y las compañías transnacionales, sobre todo estas últimas. Entonces, debemos recordar entonces que también existe esa obligación. Por contraste con los nombres que dimos a los instrumentos jurídicos internacionales, en este caso se habla de tratados, convenios, protocolos, convenciones, acuerdos y, según el autor que he consultado más recientemente, constituciones. Se utiliza ese término. Entonces, en este caso, para que pudieran tener pleno valor los instrumentos jurídicos hard law, debieran contenerse no solamente la obligación concreta, específica y rigurosa de cada Estado, sino que se creen los mecanismos que permitan la aplicación de la norma, su control, seguimiento, resolución de controversias y, en última instancia, las sanciones por inobservancia de la normativa ambiental. Esto es relevante, esto es muy necesario, pero esto es muy difícil. Se está avanzando, en algunos lados más, en otros lados menos, se logra de repente a través de tratados binacionales, que pues es más sencillo el acuerdo entre dos naciones, pero es un punto que todavía está pendiente. Por ahora podemos conversar hasta aquí, porque luego vamos a hablar de la responsabilidad jurídica internacional, responsabilidad civil internacional, y de repente algunos sistemas de protección específicos del agua, de la tierra, del aire, etcétera, etcétera. Pero por ahora podemos dejarlo así. Pablo, ¿qué comentario final tiene para Ya. ir cerrando nuestro encuentro? Sí, primero agradecerle, doctor, por toda la información, excelente, una buena guía para lo que estamos planteando, creo que llama una cronología de aprendizaje perfecta. Simplemente, no, darle las gracias por eso, continuaremos en la siguiente sesión, voy a tratar de mantenerme en la línea de los temas que vamos a ir conversando a medida que vamos avanzando para que sigamos la misma cronología. Así que muchísimas gracias, doctor, y un feliz fin de semana. Muchas gracias a usted, Pablo. Le quería decir, creo que la última actividad es buscar una situación Un caso, problemática ajá, y buscarle alguna solución, buscarle el planteamiento, buscarle eso. ¿Por qué lo hago yo con una intención? Porque también el alumno puede encontrar dentro de ese caso el germen de una investigación que pueda desarrollar para teorizar en esta materia. ¿Es posible? Bueno, es posible que sea, pero pues siempre es interesante. La idea en esa actividad que tengo es que no hay
digamos, forma correcta o incorrecta de hacerlo. Obviamente, sí, claro, hay que seguir los parámetros de la Claro, educación económica. Pero se trata de trabajo, ese sobre todo ese último, que son muy creativos y van a demostrar en la comprensión, en el abordaje de la situación y, le digamos, en la creatividad que tenga usted en este caso, Pablo, para desarrollar la actividad. excelente, doctor. No hay problema. Voy a tomar la palabra para volver a subir la actividad número 1. Yo creo que la 2 la debo tener antes del lunes y voy a ponerme a trabajar en ese caso con estas consideraciones. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego.